Hola, mi hermano, mi hermana, muy buenos días, que Dios te bendiga. Qué gusto estar aquí de nuevo y saber que tu grata compañía me favorecerá una vez más en este día. Bienvenido, bienvenida pues a este nuevo pasaje que vamos a ver el día de hoy, sin más pérdida de tiempo. El Señor nos tiene en el libro de Romanos, capítulo 6, versos del 12 al 13, que ya está en pantalla. Y dice así este pasaje: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La versión NTV nos dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Precioso este pasaje, amados hermanos, que vamos a ver el día de hoy y que nos habla de una consagración de mente y de cuerpo para entregárselo a Dios, una consagración, una dedicación a Dios. Nos habla de que nuestro cuerpo anteriormente era un instrumento para hacer lo que al diablo le agradaba, es decir, viviendo una vida de pecado. Pero ahora que ya hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, ahora nuestros cuerpos deben ser instrumentos para el bien, para agradar a Dios y glorificarlo a Él en todo cuanto hagamos y nosotros le sirvamos. Es necesario, pues, como habíamos visto, que tomemos control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y también de nuestras actitudes. De acuerdo, hermano, me dirás tú, pero ¿cómo se lleva esto a cabo? ¿Cómo se hace? Bueno, la respuesta nunca va a ser fácil, ¿sí? Ni sencilla, pero amerita que tú desarrolles nuevas pautas de pensamiento, de comportamiento y de actitudes. Es decir, lo que el alma produce con la influencia de nuestro espíritu renacido en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ser no solo en nuestras fuerzas, porque si nosotros hiciéramos solamente a base de nuestra voluntad y de proponernos humanamente, pero huérfanos o carentes del apoyo del poder de Dios, entonces fracasaríamos. Ya lo dice Zacarías 4:6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, no es con fuerzas humanas, no es con argumentos ni recursos físicos, terrenales y materiales, sino con los recursos espirituales, con mi espíritu, el poder de mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, en nuestras propias fuerzas, pues, marcharíamos inevitablemente al fracaso. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, la inclinación a pecar, la debilidad pecadora. Entonces, tarde que temprano, fracasaríamos y volveríamos a un círculo vicioso del cual no podemos salir, ¿no? Pero en cambio, como ya habíamos visto y lo reitero en esta ocasión, el Señor ya nos ha equipado. Ya desde que nacimos en Cristo está en nosotros ese poder, porque dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, habla de pasado, o sea, ya nos dio, sino que nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Ya lo tenemos. Aquí está entonces la clave. Y si entramos en conciencia plena de que ya tenemos lo necesario, es cosa pues de empezar de una vez, ¿no? A usar esos recursos, ese poder y ese dominio propio
que ya tenemos, repito, que ya está en nosotros, ya contamos, pero tenemos que ponerlo en práctica. Es como que si tuviéramos un vehículo que alguien nos ha regalado, ¿no? Y lo parqueamos en el garaje o en la calle, pero las llaves las colgamos en un ganchito. Y no lo tenemos presente porque estamos tan acostumbrados a andar caminando en bus o en taxi que no lo usamos. Pero el momento en que digamos, lo voy a usar, agarro las llaves, creo que en definitiva ese es mi carro y que está ahí en el garaje, voy y creo que puedo manejar, salgo manejando y me muevo. Entonces, eso es lo que debemos nosotros entrar en conciencia. Pero cuando buscamos en Dios el poder, es decir, nuestra voluntad y proposición y determinación, pero asociado, unido firmemente al poder de Dios que ya tenemos en nosotros y que lo activamos por medio de la fe, entonces tendremos el poder para superar esa naturaleza necia, débil y rebelde que nos atrae al pecado. Y ahí sí, tú y yo podremos lograrlo. Al respecto de esto, el apóstol Pablo ya nos lo dijo en el pasaje que hemos leído, Romanos 6:12. Así que no dejen que el pecado controle su vida aquí en la tierra. No obedezcan a esos deseos carnales de su naturaleza humana. Esto está en la versión PDT, que también es muy linda, ¿no? La palabra de Dios para todos. Y nos recomienda a nosotros los creyentes en el verso 13 que no utilicemos ninguna parte de nuestro cuerpo para pecar, es decir, no nos dispongamos, sino más bien para lo contrario, ¿no? Y que tampoco nos dispongamos a hacer cosas malas. Más bien, dice, pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto. Claro, ¿para qué hemos muerto? A la carne, hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo. Ya no estamos al servicio de Satanás. Entonces, más bien hemos resucitado para una vida nueva, una vida espiritual en Cristo. Así que entonces dice, ofrezcan todo su cuerpo con todos los miembros a Dios como medio o instrumento para hacer lo bueno. Qué hermoso que es esto. Entonces, el texto que hemos visto hoy nos deja muy claramente determinado el hecho de que si hay disposición del corazón, determinación, ¿no? Y a ello le sumamos la búsqueda de ese poder que lo tenemos ya en el Espíritu Santo y lo unimos, entonces tendremos la suficiente capacidad, el poder que nos fortalezca para asegurarnos la victoria sobre las tentaciones, sobre la inclinación a pecar. Y entonces tú y yo descubriremos, hermano, hermana, que la cosa funciona, que en verdad es así. Cuando empecemos a ganar nuestras primeras victorias, diremos verdaderamente esto es cierto. Lo que dice la palabra es cierto porque lo puse en práctica y lo he corroborado, lo he confirmado con mi propia experiencia. Así que, hermano, recibe este mensaje del día de hoy y ponlo en práctica cuanto antes. Señor, gracias por tu obra de cada día en nosotros y por haber abierto nuestros ojos en cuanto a la conciencia de que si nosotros ponemos de nuestra parte y asociamos nuestra determinación al poder que tu Santo Espíritu ya nos ha dado, entonces tendremos el suficiente dominio propio para sobreponernos a las tentaciones, al pecado y la inclinación al mal. Señor, sabemos que tú siempre nos ayudarás. Por eso desde ya te damos gracias. Gracias por la victoria que tendremos en Cristo en cada una o en cada uno de los episodios que hayamos de vivir. Señor, el día de hoy, bendícenos, llévanos por tus caminos, guárdanos del mal, guarda nuestras familias, bendícenos en nuestros trabajos y que en todo podamos brillar con la luz de Cristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.
Hermano, gracias, hermana, gracias por tu amable compañía y será pues hasta una próxima ocasión. Te bendigo el día de hoy, te deseo lo mejor y te recuerdo que Dios te ama y este siervo también. Hasta pronto.